Ok, bueno, vamos con esta sesión de biología. Sabemos que la biología tiene por objeto al estudio de los organismos. Sabemos que todo organismo está constituido por células. Todo organismo se constituye por células y estas células las consideramos a su vez como una unidad. Esa unidad, pues, está designada por lo que conocemos como la teoría celular y nos dice que la célula es una unidad estructural, es decir, todos los organismos están constituidos por células, una unidad funcional, que todos los procesos se realizan a nivel de las células o nivel celular, una unidad de origen, ¿sí? Que esta unidad de origen nos lleva a la idea de la teoría del origen de la vida, ¿sí? La que nosotros aceptamos primordialmente es la teoría físico-química o la teoría de Oparin. Oparin, un biólogo ruso que estableció más o menos una idea y bueno, ha ido modificándose mucho esa teoría, se ha ido aceptando otras cosas y ha ido robusteciéndose, ¿no? También decimos que es una unidad genética, es decir, nos referimos a el genoma, ¿sí? El genoma es toda la unidad o toda la estructura de información genética, información de ADN, ARN de todo un organismo, ¿sí? Está presente en la célula y la unidad evolutiva, ¿sí? Y en la unidad evolutiva, pues, nos conformamos con la idea de cambio. Entonces, la idea de cambio, ¿sí? Cuando hablamos de cambio, incorporamos la idea de mutación, ¿sí? Y adaptación. Cuando vemos adaptación, lo que incorporamos aquí es la idea de características. Características y supervivencia. Lo que permite a una especie poder sobrevivir. ¿Ok? Bueno, básicamente es eso. Aquí establecimos lo que era de que todo organismo se constituye de células, ¿sí? Y bueno, esto lo conocemos como anatomía. Bueno, vamos a ponerlo más correcto. Morfología, ¿sí? La morfología incluye varias partes como la anatomía, la histología, estudio de tejidos, la citología, ¿sí? Estudio de las células, entre muchas otras. Lo funcional, pues tenemos la idea de que los procesos son a nivel celular. Y aquí hablamos de una fisiología. Esa parte es importante, tanto que la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, tiene un instituto dedicado exclusivamente a estos aspectos, que es el Instituto Nacional de Fisiología, y precisamente su campo de trabajo primordial es la célula, o sea, todas las funciones y todos los procesos que involucran a la célula. Bueno, esto que estamos aquí desarrollando es lo que conocemos como la teoría celular, todo lo que involucra esa parte de la teoría celular. Ahora, lo que vamos a desarrollar ahorita es ese concepto de cambio, es decir,
evolución. Cuando hablamos de evolución, se puede interpretar de muchas maneras, pero la peor manera de interpretarse actualmente la evolución es como mejora. Nunca deben considerar la evolución como un proceso de mejora, ¿sí? O de perfeccionamiento. No. La evolución está ligada primordialmente a dos ideas o dos conceptos que, pues, esos conceptos se desarrollan a partir de una serie de teorías, que son las teorías de la evolución, y esto tiene que ver con el cambio, ¿sí? Y ese cambio es la capacidad que tiene un organismo de modificar sus características. Entonces, capacidad de un organismo, capacidad de un organismo de modificar sus características en el tiempo. ¿Sí? ¿Por qué nos referimos al tiempo? Porque estos cambios se requieren del paso del tiempo, que a veces es un tiempo muy largo o a veces muy corto. Entonces, siempre que hablamos de evolución, hablamos de eso, de esa capacidad de un organismo de buscar, de modificar esas características. ¿Cómo se realiza esa modificación? Hoy sabemos que es por medio de un proceso natural provocado, es decir, hay factores naturales que lo provocan, que es la mutación. Y la mutación son cambios, cambios que se presentan en los organismos a nivel estructural, es decir, podemos tener un cambio en la secuencia de bases nitrogenadas en el ADN. ¿Ok? Esa es una secuencia de bases. O podemos tener cambios en los cromosomas. Esos cambios que se presentan en los cromosomas pueden ser cambios en la estructura del cromosoma, cambios estructurales o cambios en el número de cromosomas. Entonces, en su estructura, ¿sí? O en su número. Como el caso de el humano, que tenemos el par 21 y entonces en el par 21 debe haber 2 cromosomas de manera normal. Bueno, no sé si normal, pero hay 2 cromosomas. Cuando se presentan 3, se ha designado eso como un síndrome, que es el síndrome de Down, en el par 21. Ahora, la evolución también tiene que ver con adaptación. Aquí debemos tener mucho cuidado con esta cuestión de la adaptación, porque hay muchas ideas respecto de lo que es una adaptación, pero también es una capacidad de los organismos para sobrevivir en un medio ambiente cambiante. ¿Ok? Entonces, esa es una adaptación, es una capacidad que tienen los organismos. Y esta parte de la adaptación, bueno, va a tener muchas peculiaridades dependiendo de la teoría que estemos analizando o de lo que estemos observando. Bueno, en este proceso de la evolución, vamos a marcar un poco, porque no nos vamos a meter demasiado, es muy complejo, muy amplio este asunto de la evolución, en un antecedente histórico. Entonces vamos a ver los antecedentes a la evolución. Y cuando hablamos de antecedentes nos referimos a la Grecia clásica. Y la Grecia clásica, pues más o menos son 300 antes de Cristo, aproximadamente, o sea, alrededor de eso. No estamos dando una fecha precisa. Bueno, dentro de esos antecedentes, pues hay muchos filósofos naturalistas, ¿sí? O filósofos de la naturaleza.
Recuerden que la palabra naturaleza en griego es physis, o sea, filósofos de la física, filósofos que están buscando una explicación a el universo, al origen. Pero en este caso, estos filósofos de la naturaleza, ¿sí? Entre ellos vamos a encontrarnos a Aristóteles. Hay otros, sí, ¿sí? Pero Aristóteles, él va a tener una serie de obras, ¿sí? O tratados acerca de los animales. Y en ese tratado sobre los animales va a incursionar Aristóteles. De verdad era un fulano brillante, o sea, se metía en todo, pero con mucha capacidad. Es brillante, tanto que todavía seguimos hablando de él y todavía se ponen muchas de sus ideas en duda, y aunque se le pueda criticar de que estuvo equivocado, pues el hecho de pretender tratar de confirmar o de rechazar sus ideas, pues lo sigue haciendo brillante porque sus ideas siguen estando presentes, tanto para poder eliminarlas, porque tienen mucho peso en su desarrollo, como para poder confirmar algunas que tal vez pudiera tener en todos los ámbitos, en la política, en la ciencia, pues obviamente a partir de eso surge la ciencia, la física, la química, la biología, de muchas ideas, ¿sí? Surge la política, literatura, el teatro, ¿sí? La tragedia, que todavía seguimos hablando. Entonces, es muy brillante, o era muy brillante este filósofo de la naturaleza, ¿sí? Y bueno, dentro del Tratado de los Animales, él establecía algunas condiciones, por ejemplo, una especie de fijismo. No lo dijo exactamente Aristóteles, pero el fijismo, que es algo que se va a aceptar después o que se va a plantear, es que los organismos son permanentes, es decir, que nunca ha habido cambios en ellos, ¿sí? Es decir, no hay cambio en ellos, ¿sí? Si hablamos en términos de creación, entonces para Aristóteles, pues en algún momento los animales, para Aristóteles los animales siempre estuvieron ahí, siempre. Para Aristóteles el universo tiene un carácter de eterno, de no tiene un origen, sino siempre ha estado ahí y siempre estará ahí. Una especie de siempre muy grande, ¿sí? Que fue muy cuestionable por decir, bueno, no parece que la evidencia nos diga que siempre, y de ahí vienen las teorías del Big Bang y cuestiones así. Pero en las ideas de Aristóteles, que el universo siempre estaba ahí, así como está. Entonces, eso llevó a otros pensadores a la idea de el fijismo, o sea, los organismos son permanentes, no existen cambios en ellos, ¿sí? Y la otra, que hay un progreso a mejora, ¿sí? Aristóteles establece una primera taxonomía, una clasificación de los organismos, y clasificar unas primeras ideas de clasificación. Entonces, la idea de clasificar es la idea de describir, de definir, de establecer qué es un organismo. Y entonces Aristóteles se da cuenta que sí hay ciertas modificaciones en los organismos, no cambios, ¿eh? Modificaciones. Cambio se refiere a que no hay un nuevo organismo, no surge uno nuevo, sino que ese mismo organismo va a tener un progreso a mejora. La idea de mejorar. De ahí tenemos como que la idea de evolucionar es mejorar. Vean, sigue pesando las ideas de Aristóteles. Entonces, hay un progreso a mejora. Deben entender muy bien esto. ¿Qué quiere decir? Que si hay un león, el león siempre ha sido león, siempre. Solo que este león, ahora con el tiempo, va a ser mejor. Va a tener una serie de modificaciones el león para mejorar su condición como un organismo, como un león, pero siempre ha sido león, sigue siendo león y siempre será león. Lo mismo sucede con el perro, lo mismo sucede con la gacela, lo mismo sucede con la jirafa, lo mismo sucede con los animales en el mar, ¿sí? Aristóteles jamás pudo imaginarse que hubiera habido una como especie de línea. De ahí que surge la idea de el cambio lineal, ¿sí? Este es un cambio
lineal. ¿Qué quiere decir un cambio lineal? Significa que si tenemos un león, a lo mejor el león era chiquito y después fue creciendo y se fue robusteciendo, o al revés, era muy grande y entonces hay un cambio lineal. El león genera al mismo león en una mejora progresiva, ¿sí? En una forma de mejor. Entonces tenemos una clasificación, tenemos diferentes tipos de león, pero porque el león ha ido mejorando, cambio lineal, ¿ok? Lo mismo lo hemos planteado en el hombre, ¿eh? Es decir, las imágenes que se ponen del hombre, de su evolución, es lineal, donde ponen al chango, luego este chango se endereza, luego se camina más erguido, pierde el pelo, ya no tiene cola, camina derecho, usa traje. Ese es un progresión lineal, es un cambio, ¿sí? O sea, mejoró. Eso es lo que podría decir Aristóteles respecto de que el hombre pudiera venir del chango, si acaso, porque tampoco lo aceptaría. Simplemente diría que, ¿no? El hombre es el hombre porque siempre ha sido hombre. Y el chango es el chango y entonces sería chango. De ahí todas las disputas cuando tenemos ahora las teorías de la evolución. Entonces ahora sí, vamos a ver teorías de la evolución. ¿Ok? Bueno, ¿por qué se presentan estas teorías? Bueno, para empezar, porque se encuentran evidencias. Evidencias del cambio, ¿eh? No evidencias de la permanencia o de la mejora. De hecho, se descarta por completo la mejora. No al principio cuesta mucho trabajo descartar la idea de mejora, porque suena muy interesante, ¿no? El hombre va mejorando, los animales van mejorando, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son esas evidencias geológicas? ¿Por qué tenemos evidencias geológicas? ¿Sí? Bueno, porque vamos a tener eras geológicas, ¿sí? Es decir, diferentes etapas en el tiempo. Y eso es muy importante, ¿eh? Tremendamente importante que haya una serie de etapas en el tiempo. Es decir, los geólogos observan una montaña y ven que tiene diferentes estratos, diferentes como capas, una capa sobre otra capa, y en esas distintas capas hay diferencias. Y esas capas se han ido formando a lo largo de diferentes etapas de tiempo, no a lo largo del tiempo nada más, sino hay periodos, ¿sí? Y esos son las eras geológicas. Yo les recomiendo que le den una repasada a las diferentes eras geológicas por si pudiera venir en su examen alguna de estas clasificaciones de las eras geológicas. Es un poco difícil, pero es una recomendación que yo les hago. Bien, entonces, esas son las evidencias, ¿sí? Geológicas, ¿de acuerdo? Luego, vamos a tener evidencias paleontológicas. ¿Cuáles son esas? Bueno, pues los fósiles, ¿sí? Aquí estamos ya hablando de estructuras y esas estructuras, ¿sí? Se pueden comparar. A esa comparación se le llama anatomía comparada, ¿sí? Y hoy también tenemos una cosa que se llama embriología comparada. Bueno, ¿de qué trata esto? Bueno, dentro de esas evidencias paleontológicas, pues los fósiles siempre se han encontrado, siempre han estado ahí. Fósiles son restos de organismos, no necesariamente huesos, sino pueden ser impresiones de los huesos en el mismo suelo, lo permite y entonces un hueso desaparece, pero queda su huella impresa. O podríamos tener el hueso, o podríamos tener algunas otras evidencias de carácter paleontológico. Entonces, estos fósiles son estructuras de una uña, un pedazo de un fémur, por ejemplo, una escápula, cosas así. Entonces, lo que va a ver o va a surgir es una anatomía comparada, ¿sí?
Es dentro de esa anatomía comparada, entonces se empieza a observar que los organismos, ¿sí? Fisiológicamente o anatómicamente, aquí la morfología, en su anatomía, son similares. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes ven el fémur de un pollo, el fémur de un gato, el fémur de un gorila, el fémur de una lagartija, no, una lagartija, no, el fémur de una ardilla, todos son igualitos, ¿ok? Diferente tamaño, pero su estructura es muy similar. Y entonces llama la atención eso, o llamó la atención de los siguientes. Estamos hablando naturalistas. ¿Qué son los naturalistas? Bueno, los naturalistas son observadores de la naturaleza, o sea, del campo. Esto es un trabajo de campo. ¿Sí? Y antes de que siquiera pudieran existir los biólogos, o sea, ya existían los geólogos, existían los paleontólogos, existían los naturalistas, pero no los biólogos. Los biólogos van a ser, o la biología va a ser muy posterior. Entonces, ¿qué hacían los naturalistas? Pues hacer observaciones. Observaban a la naturaleza. Y ese era un trabajo de campo. Bueno, dentro de estos naturalistas, porque había muchos, era como una tradición, sobre todo en Inglaterra o algunos países así, y ya estamos hablando de 1700 aproximadamente, ¿sí? Ya 1700, casi entrada a 1800, ilustración, ya saben, todo ese tipo de cosas, y entonces vamos a tener principalmente a dos naturalistas y dos teorías. Bueno, van a ser tres, y la que ustedes van a estudiar primordialmente es la tercera. Solo vamos a hacer mención de las dos primeras teorías porque son importantes y no se pueden descartar, pero la tercera es la fundamental, la actual, y la que ustedes deben tener mucho más conocimiento. Bueno, la primera, el primer naturalista es Lamarck, ¿ok? El segundo naturalista, pues ya lo saben ustedes, es Darwin, ¿sí? Y la tercera es la teoría sintética. Así está, sintética. Su nombre lo dice, ¿no? Sintética. Reúne, pues obviamente todo esto. Reúne las condiciones de las eras geológicas, reúne la observación de campo, lo que hicieron Lamarck y Darwin, reúne lo que es la evidencia paleontológica, todo eso, anatomía comparada y embriología comparada, reúne la mutación, reúne las ideas de lo que es el genoma, la información del ADN y ARN para dar un seguimiento a los organismos, reúne las ideas de la fisiología, obviamente reúne datos anatómicos, histológicos, citológicos. Aquí, listo. Me acabo de dar cuenta de que tiene un error. Ahí está. Perfecto. Entonces, reúne todos esos datos. Ahora, ¿qué hizo Lamarck? Bueno, la teoría de Lamarck no tiene un nombre como tal, pero incluye más o menos tres ideas o tres postulados primordiales. El primero de ellos es la idea del uso de partes, uso y desuso, ¿sí? Entonces, lo que dice Lamarck es que una parte del organismo permanece o desaparece por el uso de esas partes. Por eso se llama uso y desuso. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes dejan de usar una parte de su cuerpo, esta va a desaparecer. Si dejamos de usar el dedo meñique, entonces la idea es de que este va a ir acortándose cada vez más hasta desaparecer. La idea de que el humano alguna vez tenía un rasgo de cola o tenía una cola, cosa que no es cierto, no, teníamos cola, ¿sí? Pero como dejamos de usar la cola, según Lamarck, entonces la cola se fue acortando hasta desaparecer, ¿ok? Nosotros no tuvimos cola.
Es ahí donde entra esta cuestión de la mutación, que son cambios, y esta cuestión de la adaptación. Ahorita les explico un poquito mejor. Bueno, ahora, dice Lamarck que este uso y desuso se debe al medio ambiente, es decir, el medio ambiente, ¿sí?, provoca el uso, bueno, la permanencia, provoca la permanencia o eliminación de una característica. ¿Qué significa eso? Bueno, que es el medio ambiente el que va a hacer que un organismo utilice o no utilice una parte de su cuerpo. Pues nosotros empezamos a caminar, dejó de haber muchos árboles, estábamos en una planicie y cada vez había menos árboles y entonces eso provocaba, ¿sí? ¿Ok? Entonces, bueno, todavía seguimos, sí está con la grabación, esta sesión. Bueno, entonces, medio ambiente provoca la permanencia o eliminación de una característica. Y la otra, que estas características pasan a las siguientes descendencias. No dice cómo, ¿eh? Solo dice que pasan a la siguiente descendencia. Esos son los tres postulados que va a tener Lamarck, ¿ok? Que posteriormente se van a desechar, pero no por completo, y en la teoría sintética se aceptan algunas partes, pero no por completo. Solo les puse tres postulados. La teoría es mucho más compleja, o sea, sí tendrían que revisarla y estudiarla y todo lo que quieran. Entonces sí es un poco más compleja, o sea, Lamarck sí hace una cosa impresionante. Además es uno de los que le da el nombre a biología, crea el término de biología, uno de los responsables, son dos. Ahora, Darwin. Darwin es la teoría de la selección natural, ¿ok? Esta teoría de la selección natural está en su obra, ¿sí? El origen de las especies, ¿ok? Ahí está, en su obra, El origen de las especies. ¿Qué es lo que tiene de fundamental esta teoría? Bueno, tiene básicamente dos o tres ideas primordiales. Una idea o una primera idea, ¿sí? Todos los organismos tienen un origen común. ¿Y qué tiene de especial esto? Bueno, nos regresamos aquí. Aquí hay un cambio lineal, ¿ok? Aquí es donde Darwin rompe con la idea de ese cambio lineal. ¿Y en qué consiste ese origen común? Bueno, que la evolución, o el cambio más bien, los cambios son como ramas de un árbol. ¿Qué quiere decir? Que ya el cambio no es lineal, ya no se da un cambio lineal, sino ya se da un cambio ramificado, ¿sí? Lo cual quiere decir que el león no necesariamente tuvo que haber venido del león, pudo haber venido de un ratón. De hecho, todos los mamíferos vienen de un pequeño roedor, ¿sí? De un pequeño ratón. Entonces, y de ahí todos. Estamos hablando de los leones, los tigres, los bisontes, las jirafas, los elefantes, todos tenemos un origen común, ¿ok? El hombre tiene un origen común. De ahí la idea del eslabón perdido, que no hay ningún eslabón perdido, no existe esa cosa. Pero de ahí la idea de, el eslabón perdido del hombre, hay que buscarlo y todo. Entonces, ¿por qué? Pues porque venimos de un origen común. De ahí la confusión de que Darwin dijo que venimos del mundo y jamás dijo eso. Dijo que tenemos un origen común, que somos evolutivamente cercanos o parientes evolutivos. Tenemos un origen común, pero no venimos del mundo. O sea, el mono viene de ese antecedente, antecesor. Nosotros venimos de ese antecesor, no venimos del mono en línea directa. Eso sí lo pudo haber dicho Aristóteles, más o menos, y más o menos, ¿eh? Porque acuérdense que Aristóteles establecía
que los organismos están ahí y que siempre estuvieron. O sea, Aristóteles diría, el hombre viene del hombre, el chango viene del chango, y ninguno de los dos tiene ninguna semejanza. Lo que hace Darwin es dice, a ver, no, el hombre evoluciona en el hombre, pero tiene un ancestro común con los demás primates, los demás homínidos, y entonces compartimos rasgos comunes, ¿sí? Ahora, ¿cómo es que sobrevivimos? Y entonces ahí viene la selección natural. Y dice, los organismos se adaptan a las condiciones del medio gracias a que sus características les permiten sobrevivir en ese medio. ¿Ok? Bueno, esto también nos lleva a una confusión. Darwin jamás dijo que el más fuerte sobrevive. Nunca, nunca dijo que yo soy el más fuerte. No. Lo que él dijo es que si las características de los organismos son adecuadas, entonces ese organismo se puede adaptar. Ahora, se refiere a un organismo como una especie. Lo que va a decir Darwin es que surgen muchas variantes, o sea, hay una gran variedad de organismos, muchísima variedad de organismos, ¿ok? Y en esa variedad de organismos, algunos tienen ciertas características y otros no. Y ahí es donde viene la adaptación de la especie, que esa especie que tiene muchas variantes, muchas variantes, en un medio ambiente, algunos no sobreviven porque sus características no se los permiten. Y otra sí sobrevive porque sus características se los permiten. Y eso es una adaptación. ¿Sí? Digamos que entonces están adaptando al medio o ya están propicias para el medio. De ahí la idea de la selección. Que hay una selección. La naturaleza selecciona a los más aptos y entonces así la podemos entender. La naturaleza selecciona a los más aptos, ¿ok? No a los más fuertes. Los más aptos son aquellos cuyas características son las adecuadas para ese medio, ¿sí? Entonces imagínense, si en un lugar donde hay un calor intenso, así sofocante, terrible, y hay personas de piel oscura, menos oscura, o morena, o más clara, o piel muy blanca, entonces, ¿quiénes son los que van a sobrevivir? Pues aquellos que tienen la piel oscura, y no porque sean más fuertes que los que tienen piel clara, solo que esa característica en esa zona pues no le va a permitir la supervivencia a los de piel clara, ¿sí? Entonces, porque, y hay evidencias de que en África hubo personas de color claro, ¿sí? Y de piel, entonces hubo adaptaciones. Hoy sabemos que esas son mutaciones que se presentan y sabemos que esa es la producción de melanina en el cuerpo. Entonces, si producimos melanina, la melanina nos protege y si no, pues va a fallar. Ahora, la sintética reúne todas las ideas, todas, y reúne evidencia actual, reúne la idea de la mutación, de la genética. Darwin no conoció nunca a Mendel, entonces no conoció las ideas de Mendel sobre lo que es la herencia, ¿sí? Y en la sintética ya se consideran. Entonces, su propósito de estudio va a ser la sintética y vamos a dar una repasada en otra sesión sobre lo que es la teoría sintética de la evolución. ¿De acuerdo? Bueno, entonces terminamos con esto. Voy a detener la grabación.